Hola a todos, bienvenidos. Con esta mesa damos inicio a la primera edición del Festival de Lecturas y Libros que organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Y Córdoba no es un lugar más en el territorio argentino, en lo que tiene que ver con cultura y literatura, porque en Córdoba nació el primer poeta nacional, Luis José Tejeda, hace más de 400 años. Córdoba tiene una gran tradición literaria que va desde Lugones hasta Barón Visa, por nombrar algunos. Tiene también, a mi juicio, varios de los mejores escritores de la actualidad y tiene una gran presencia en la edición independiente argentina, que es uno de los grandes fenómenos de la industria de los últimos 20 años. Así que vamos a estar conversando básicamente de edición, de industria editorial, del universo del libro, para hacerlo más amplio. Mi nombre es Luciano Saliche y bueno, un honor la invitación. Y están conmigo dos cordobeses, así que se van a llevar muy bien, que los voy a leer para no tener ningún pifie. Barbie Couto es licenciada en Comunicación Social, periodista, bloguera, diseñadora, editora en Ediciones de la Terraza, y algunos de sus proyectos culturales son Brujas Bucaneras, Traficante de Libros, Artilugio y Enero en la Ciudad. Alejandro Duhovne es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente, periodista, autor del libro Una historia del libro judío, y uno de los autores del proyecto de ley de creación del Instituto Nacional del Libro Argentino, que le diremos INLA o le diremos Instituto del Libro a secas. Así que bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación y para el diálogo y la conversación con ustedes. Muchas gracias. Muy bien también, y le agradezco, comparto con Barbie las palabras. Muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, hoy tenemos varios temas para conversar. No sé si nos van a entrar todos en esta mesa, en esta charla. Pero bueno, vamos a hablar de la industria editorial, como decía, los cambios que introdujo la pandemia, qué significa el concepto de interior, ¿no? La idea de centro y periferia, que es la cuestión federal, un poco cuestiones de género, la participación de las mujeres en la industria, en la literatura, temas de derechos de autor, y el rol del Estado, entre varios temas. Así que quisiera empezar por el más amplio, el más general, que es la pandemia, y preguntarles qué cambios sienten que introdujo la pandemia en el mercado editorial, qué nuevas problemáticas sumó, además de la gran problemática económica, por supuesto, pero entre otras, y qué posibilidades habilitó la pandemia. Barbie, todo tuyo. Yo creo que, bueno, por supuesto podemos hablar horas solo con esa pregunta, pero me parece que de alguna forma lo que he estado pensando en estos días es cómo sacudió cimientos, profundizó algunas problemáticas que ya existían, y apuró mucho algunos desafíos. Y seguramente podemos profundizar después cuando también Alejandro sume, seguro suma otras cosas. Pero pienso, por ejemplo, la logística, ¿no? El transporte, la circulación de libros a lo largo y a lo ancho del país ha sido un problema siempre. Pero, por ejemplo, con las librerías cerradas o con circulación limitada, con gente que no sale de sus casas, digamos, de pronto el transporte de los libros se volvió casi la única forma pensada, y entonces la problemática, por lo menos nosotros desde el interior lo estamos sufriendo muchísimo, cómo van y vienen los libros que quedan perdidos en los transportes, que llegan semanas después de lo que deberían llevar, que es caro, que fue la única manera de comercializar libros y atender a la distribuidora, etcétera. Digo, para mí ese, por ejemplo, es un tema que era una problemática grave que ha estado en boca de los editores desde hace muchos años, pero que ahora se profundizó. Cuando pienso en cimientos, en los desafíos, digo, yo creo que la industria editorial ha llegado como muy tarde a la necesidad de la digitalización de lo editorial. Digo, porque las herramientas o las posibilidades o las opciones de modelos de negocios ya se han ido armando para otras industrias, también para la editorial, pero por algún motivo la prioridad del libro impreso
ha sido una elección sostenida por todo el mundo, por la gran parte del sector editorial, y entonces, ante la necesidad urgente de una existencia de libros digitales, el sector no estaba preparado ni para hacerlo circular, ni para comercializarlo, ni para ofrecerlo. Me parece que eso significó casi una ruptura de cimientos de acá hay que arrancar todo de vuelta, hay que fijarse de qué manera nos reacomodamos rápido, y esto no le pasó a un rubro de las editoriales, le pasó a todas, digamos, grandes editoriales, pequeñas, independientes. Algunas podíamos tener algo para salir a mostrar, otras no, otras estaban más preocupadas por las cuestiones de las legalidades, de cómo eso se podía manejar, pero me parece que nos agarró a todos mal preparados, y creo que la preparación para esto, que yo creo que ya es una nueva normalidad, y creo que algunas cosas llegaron para quedarse, va a implicar una etapa, un proceso en el que todas las editoriales van a tener que reacomodarse. Algunas ya lo hicieron, otras lo están haciendo, y a explorar formas nuevas de edición, al margen de que el libro impreso sigue existiendo, sigue teniendo fuerza, pero las pocas encuestas que ya hay dando vuelta muestran cómo los hábitos de lectura han cambiado, y el sector va a tener que acomodarse. A mí me parece que ese es un desafío muy importante. Y por supuesto, bueno, la lectura que se ha hecho a lo largo de todísimo el año, de cómo una crisis que ya venía muy grande, de 4 años de crisis muy marcada, cuando se estaba esperando a ver qué posibilidades había de retomar, de reponer cosas a lo largo de este año. Bueno, llegó una pandemia y profundizó todas las problemáticas de todos los sectores del mundo editorial a un nivel de crisis superior, ¿no? Y creo que cada editorial, de acuerdo a su estructura, está tratando de encontrar y o reclamar también a los estados en sus distintos niveles apoyos y colaboraciones, mientras rebusca formas de salir adelante, ¿no? Parece que hay ahí como una gran problemática que tiene muchas variables. Estas son las primeras 3 que a mí se me ocurren, y ahora le cedo la palabra a Alejandro, pero después podemos seguro seguir compartiendo. Coincido con Barbie que la pandemia y la cuarentena, es decir, las medidas que se tomaron para contener sanitariamente la pandemia, tuvieron un efecto fuerte, e incluso si no se hubiesen tomado, la pandemia hubiese afectado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las cosas que estamos viendo en Argentina también sucedieron en otros países que tuvieron otra clase política. Quiero decir, muchas de las cosas que señala Barbie muy bien, que plantea los desafíos que tenemos, algunos son particulares nuestros, pero también hay algo más de orden, global, en mercados similares a los nuestros se están discutiendo cosas parecidas, ¿no? Ahora, al analizar el sector editorial, me parece que tenemos que verlo en comparación con otros rubros, con otras áreas de la economía. ¿Cómo nos agarra parados? Cada uno, en términos individuales o en términos colectivos, cada uno le agarró la pandemia, la cuarentena, en función de cómo estaba antes. Es decir, a quien venía bien, bueno, más o menos tiene espalda. Si uno tiene una casa, si no tiene un ingreso regular, lo agarra bien. Ahora, si uno es cuentapropista y está alquilando, etcétera, su situación es muy distinta, ¿no? Y digo esto porque el sector editorial ha sido uno de los rubros o una de las áreas de la cultura más castigadas en los últimos 4 años, tal como decía Barbie, pero incluso más, yo diría, hay problemas estructurales de larguísimo plazo, de varias décadas, que se fueron agudizando en el tiempo, ¿sí? Uno de esos es el gran problema que se mencionaba antes, centro-interior, ¿no? Y que no habían sido resueltos, y que después vinieron 4 años muy duros económicos, y cuando, tal como decía recién Barbie, cuando hay una esperanza de que eso empiece a revertirse, un principio de reactivación con alguna sugerencia política, bueno, viene la cuarentena. Entonces tenemos, por un lado, problema estructural a largo plazo, 4 años muy difíciles, muy difíciles, donde el sector se fragilizó, se debilitó, y ahora esto, ¿sí? Entonces yo sumaría básicamente si de vuelta se puede multiplicar los aspectos, ángulos desde el cual entrar el problema y extender la conversación largo, pero diría que me interesa señalar que aparece lo político de un modo distinto, ¿no? Si antes encontrábamos una porción del sector editorial o algunos referentes del mundo editorial bastante renuentes a pensar al Estado y a la política,
porque asumían que el mercado todo lo resuelve, se autorregula, ¿no? Y la mano invisible del mercado, pese a que suene muy viejo, muy arcaico, muy decimonónico, todavía siguen pensando en esa clave, ¿no? De repente el mercado lo resuelve. Bueno, todos, incluso esos editores, esos referentes, han vuelto a pensar, bueno, ¿y el Estado qué tiene para decir acerca de esto? Entonces, es interesante volver a hacer la pregunta acerca de qué hace el Estado. Entonces, una pregunta que ya estaba antes, ahora me parece que vuelve de un modo interesante. Eso por un lado. Entonces lo político aparece por la pregunta, ya no si el Estado tiene que estar o no, sino cómo interviene, cuánto interviene, ayudando a qué sectores. Y más un Estado súper demandado, es un Estado que ahora tiene muchos frentes y frentes mucho más urgentes que la editorial. Entonces, un Estado con pocos recursos, ¿cómo actúa para pensar y ayudar al sector editorial? ¿Qué tiene para decir acerca del sector editorial? Pero también aparece un problema, recién Barbie mencionaba acerca de estudios sobre lectura, en fin, yo creo que tenemos un serio problema de información general del sector del libro. En general de la cultura, no tenemos indicadores para el sector cultural, informes sueltos, muy generales, que nos impiden conocer en detalle segmentos particulares cómo funciona. Todo el problema de digitalización que se mencionaba recién, no conocemos cuál es el estado de situación, por lo que es muy difícil tomar acciones políticas de conjunto. Entonces hay un problema, aparece el problema del déficit de información, que siempre había sido comentado entre los propios actores del sector, ahora aparece con una relevancia distinta. No podemos hacer un buen diagnóstico de qué está pasando. Y mucho más cuando nos alejamos de la Ciudad de Buenos Aires. Ese diagnóstico se vuelve aún más difícil, más frágil, porque carecemos de información, ¿no? Y por último aparece también algo que fui siguiendo y acompañando en alguna medida por parte de libreros o libreres, como se autodenominan, ¿no? Que es la necesidad, el reconocimiento de la necesidad de empezar a encontrarse y pensarse colectivamente, cosas que hasta ahí no había pasado. Es decir, así como dentro de los talleres gráficos están más o menos organizados, el sector editorial tiene algunos órganos de representación, aunque uno puede discutir cuán representativos son, cuántos participan, no participan, pero cierto es que hay algunas instituciones. El mundo librero es más frágil, ¿no? Entonces, en ellos hay una conciencia ahora acerca de la necesidad de asociatividad. Yo creo que también entre ese universo amplio y heterogéneo de lo que se denomina editores independientes también empieza a aparecer esa necesidad. Y bueno, me parece que también eso es el aspecto positivo, si quiere, de la cuarentena, es catalizar esa necesidad de reunión. Dejo acá para seguir profundizando después. Bueno, una de las cosas que hizo esa pensarse un poco como colectivo, los libreros y los editores, como decía recién, creo que tiene que ver con el acuerdo que hizo Mercado Libre con Planeta. Entonces, una de las preguntas ahí es cómo se reconfigura el escenario en cuanto a actores de una industria de una industria muy desigual, donde hay editoriales muy grandes y editoriales muy chicas, donde hay librerías muy grandes y librerías muy chicas. ¿Acentúa la pandemia esa desigualdad o lo que hace, por el contrario, es habilitar nuevas posibilidades de combatir, si se quiere, esa desigualdad? ¿Son optimistas o pesimistas, digamos? Yo creo que no hay temas poco complejos en esta temática. El debate de las editoriales vendiendo en Mercado Libre fue un debate, bueno, que tocó de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que acá lo que decía Alejandro hace un rato es muy importante tener en cuenta. Cada uno puede intentar hacer una respuesta desde el lugar donde lo está viviendo, ¿no? Y entonces, no es la misma la situación para librerías grandes que pequeñas, que especializadas, que librerías casas, generalistas, etcétera. No es lo mismo para editoriales de grandes corporaciones, independientes, pymes, cuasi fancineras. Digo, cada una va a tratar de resolver los problemas diferentes y van a ser prioritarias diferentes problemáticas. Yo también tengo un proyecto de librería y estoy en grupos de libreros que están empezando a organizarse. Y, por ejemplo, ahí se está debatiendo, entre otras cosas, bueno,
el precio del libro y la importancia de que se sostenga, pero de qué manera esa es una prioridad diferente para librerías de Buenos Aires que para librerías del interior. Y uno ahí ya entra por ejemplo, la competencia desleal que puede haber con editoriales vendiendo libros salteando al intermediario librería, que a mí, por ejemplo, a mí me gusta pensar a las librerías no como un intermediario, sino como un mediador. Cuando una librería está efectivamente cumpliendo ese rol de construir un vínculo con el lector, está actuando como un mediador, como un puente, entonces no es un intermediario que sobra, es un protagonista fundamental. Y entonces ahí hay un vínculo que las editoriales pueden tratar de construir con las librerías para ver cómo se traman mecanismos que potencien de alguna manera la tarea de ambos roles protagonistas, y no que por ocupar uno, que trate de salvar a uno, el otro quede caído. Y me parece que es un planteo, es un paisaje difícil, porque cuando uno quiere resolver la situación y dice, bueno, con una tienda de e-commerce yo puedo tratar y se soluciona un problema, pero es probable que se desate otro, y el sector editorial es complejo, no solo por la cantidad de roles y protagonistas que hay, desde el autor hasta el lector, pasando por todos los protagonistas de la cadena productiva, como que a la vez es complejo por los diferentes niveles o clases o tipos de editoriales, de librerías, de distribuidoras, incluso de gráficas con las que se trabajan. Digo, son todas variables que se entrecruzan entre sí y que lo único que hacen es complejizar. Y yo creo que tratar de tener una mirada integral, cuando uno trata de pensar una solución, tratar de pensarla integralmente, desde cierta empatía, ¿no? De decir, bueno, tengo esta idea, ¿cómo afectaría a los otros colegas y miembros de la cadena? Sería una forma interesante de tratar de intentar soluciones, y creo que para eso también hace falta el diálogo entre los sectores, y creo que el Estado ahí puede cumplir un rol importante, siendo un facilitador de ese diálogo. Y entonces no tengo una respuesta clara a tu pregunta, pero sí me parece que es una solución que nos va a venir bien al sector editorial en la medida que podamos dialogarlo y que podamos pensar en los otros protagonistas, incluidos también los autores y los lectores, porque a veces uno, cuando habla de la producción editorial, piensa en librerías y editoriales, y en realidad los autores, que son quienes están en el lugar de la producción del original de esa obra que después va a convertirse en libro, y los lectores, que son los destinatarios, quienes tienen el derecho al acceso a la cultura. No se puede pensar sin pensar en todos ellos a la vez. A ver, es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Si nos atenemos a nuestra experiencia histórica, nos va a ir mal. Quiero decir, si vemos la hiperinflación del 89, ¿sí? O si vemos la crisis de 2001, de ambas situaciones la industria editorial, el mercado editorial salió peor. Esto significa que salió más débil, menos títulos, menos editoriales, y la de 2001, previo 2001, el proceso recesivo previo 2001 y después la crisis de 2001 en sí, mostró un sector más, de ahí salimos más concentrados, o sea, más chicos, más débiles, más concentrados. Esa es la experiencia que tenemos. Ahora, esta crisis que estamos atravesando ahora tiene algunas particularidades que solamente en parte tienen que ver con esas experiencias previas de la hiperinflación en la crisis de 2001. Por un lado, sí, está la crisis económica, y la crisis económica afecta a todos por igual, y quien tiene más espalda, más capacidad de sortearla, por supuesto, va a estar mejor preparado para sobrevivirla. Entonces, los grandes grupos tienen mayor capital, por supuesto, pero también más capacidad de ajuste, se pueden reducirse y sostenerse y volver a surgir cuando sea necesario, ¿no? Pero también han pasado dos cosas a diferencia de las otras. Por un lado, la cuarentena, es decir, las medidas que se implementaron, que el gobierno nacional implementó, han llevado a cierta selectividad. Las cadenas de librerías están funcionando solamente en un porcentaje muy, muy acotado. Bueno, los shoppings, recién ahora se están abriendo algunos shoppings en Buenos Aires, pero aún así la relación entre superficie que tienen, el costo, la inversión que tienen,
y la capacidad de venta es muy reducida. Es decir, las principales afectadas son las cadenas de librerías en la capacidad para salir a vender. Esto ha permitido que las pequeñas librerías, en ese abanico enorme de diversidad que componen las librerías independientes, puedan capitalizar eso. Y lo han capitalizado, no en todos los casos, pero en un porcentaje importante, bien a través de algunas innovaciones, de pensarse, de repensar, de ver cómo se acercan mejor a los lectores, cómo responden rápido, cómo tienen una oferta diversificada. Y eso he notado con las propias, incluso Planeta, que apeló a una tienda online a través de Mercado Libre, antes había reconocido que sus principales ventas estaban pasando por las pequeñas librerías. Por supuesto, random. Entonces, las pequeñas librerías, hay que ver qué pasa de aquí en más. Pero por el momento quien ha sabido capitalizar eso, ha salido fortalecido, ¿sí? De vuelta, estoy planteando de modo muy genérico. Pero por otro lado, a diferencia de las otras crisis, ¿sí?, donde el que era muy chiquito, mediano, no podía soportarla, ahora la tecnología ha facilitado la posibilidad de supervivencia. Primero han aparecido un arco enorme en los últimos 20 años, de la crisis 2001 a esta parte, un arco enorme de pequeñas editoriales, donde primero las barreras para acceder a ser un editor es más fácil que antes, perdón, no más fácil, más barato, más sencillo, ¿sí?, en el sentido de que se han reducido tareas y se han abaratado tareas a través de la tecnología. Entonces, mayor cantidad de actores pueden participar y muchos de estos nuevos actores que participan, no viven solamente de manera exclusiva de la tarea editorial. Entonces, tienen otra capacidad para sortear, entonces pueden reducir su programa anual de ediciones, pueden reducir sus tiradas, pueden adaptarse mejor a estas circunstancias, tienen una maleabilidad distinta para sortearla. Entonces, de vuelta, yo creo que a diferencia de otras crisis, vamos a ver cómo nos pega. Yo creo que no va a pegar de manera tan dramática como las anteriores. Sin duda va a golpear. Y en todo caso habrá que preguntarse de qué manera va a golpear en el largo plazo a las cadenas de librería y a los grandes grupos, qué capacidad de adaptación van a tener, más allá de que tienen esa espalda para sortear y soportar esta clase de crisis, ¿no? Uh-huh. Bueno, otro de los puntos que podemos conversar es el tema que ya Barbie lo ha tocado, que es el tema del interior. Digo, hay una gran desigualdad, no sé si desigualdad, pero no hay un balance, digo, entre el gran territorio argentino y, por ejemplo, la edición, ¿no? La gran mayoría de las editoriales están todas en Capital, y eso pasa con un montón de cuestiones, ¿no? Librerías, escritores, etcétera, digo. ¿Cómo ven la cuestión esta, ¿no? Centro-periferia, porque a partir del Instituto del Libro está pensado un poco, que ahora lo charlaremos mejor, está pensado un poco revertir la situación, pero ¿cómo piensan el mercado editorial a partir de esta cuestión, ¿no? Del centro y la periferia, que es muy grande? ¿Empiezo? ¿Te parece, Barbie? No, está silenciada. Disculpen. No, estaba diciendo que era ya mi muletilla de la charla. Es un tema complicado, es un tema complejo. Sí, yo creo que hay dos ejes ahí dando vuelta, ¿no? Que uno tiene que ver con la variedad y la bibliodiversidad y la representatividad de las realidades de las diferentes localidades. Y el otro tiene que ver con el caudal y la cantidad. Buenos Aires es tan grande y tiene tantas editoriales, tantas librerías, y nuclea toda la cuestión relacionada a los trámites, a los registros, a los medios, a los medios principales, digamos. Tienen un circuito de vida cultural y en todos los otros planos tan extenso que pueden autosuficientemente llevar adelante todo el sector editorial, prescindiendo de lo que sucede fuera, o por lo menos así se ve muchas veces desde fuera. Cuando uno está afuera, la fuerza o la fortaleza implica muchas veces, bueno, algo básico y algo muy necesario, que es acerenciarse y fortalecerse en la propia localidad, pero muchas veces porque no queda otra. Salir de la propia localidad es muy difícil por la distribución de los libros, por la posibilidad de que esos libros se conozcan fuera, o sea, que de pronto medios nacionales
le den mucho interés o le den tiempo y espacio a lo que está sucediendo en los pequeños proyectos. Yo acá estoy hablando más prioritariamente de editoriales independientes que de otro tipo de editoriales. Yo vengo haciendo relevamientos sobre varios tipos de editoriales, por ejemplo, las editoriales que publican con licencias Creative Commons. Con mi compañero también estamos haciendo relevamientos de las editoriales que publican literatura destinada a las infancias y editoriales que publican libros cuya manufactura gráfica es diferente a lo tradicional, por ejemplo, libros objeto. Y el trabajo, la forma de hacer un relevamiento de este tipo de editoriales es por tradición oral, es de oído, es encontrarse perdido en una red social que alguien dijo y empezar a hacer la búsqueda, porque es imposible conocer realmente qué es lo que se está editando de manera independiente en otras localidades. Digamos, ir tejiendo redes es un trabajo absolutamente artesanal, porque... Y no tengo la respuesta clara si creo que, por ejemplo, un instituto que planteara un relevamiento de alguna manera, que planteara algo que ayudara al tejimiento de esas redes podría ser interesante, pero en la práctica, y esto charlando de visitar muchas ferias, que es algo que este año hemos extrañado un montón, digamos, nosotros viajamos por ferias todo el tiempo, y esto te pone en un vínculo de mostrar tu contenido, pero sobre todo de conocer a los editores de esas otras ferias, de esos otros lugares y esos puntos de encuentro, que está siendo la forma como de ir conociendo. Entonces, haciendo estos pequeños relevamientos, pronto uno dice, si yo ya descubrí, sin ninguna herramienta formal y sistemática, 25 sellos que publican de esta manera, 30 sellos que... Detecto que en tal provincia no hay absolutamente ningún sello que publique títulos para la infancia. Digo, pero no hay herramientas claras, son todas muy artesanales, pero así de la nada parece que brotaran editoriales independientes por decenas y decenas y no se conocen. Algunas tienen un ritmo de vida muy breve, otras no, otras tienen muchos años de trayectoria. A lo que voy con esto es, las editoriales muy pequeñas, sobre todo, les cuesta mucho salir de su localidad. Necesitan, y no pueden hacer otra cosa que se conozca ahí, no pueden hacer tiradas grandes, porque si hicieran tiradas grandes en su propia localidad no tendrían un modelo económico que les facilite la venta. Si quieren salir a la nación e intentar una distribución nacional, enseguida tienen que hacer un esfuerzo económico muy grande porque tienen que multiplicar radicalmente su tirada para poder proveer a distribuidoras de Buenos Aires que expandan al resto del país. Y enseguida, si no tienen un apoyo, no pueden hacer ese esfuerzo, o les cuesta mucho más llegar a contactar un distribuidor, hacer el seguimiento de los libros, a que efectivamente se muevan, a que de un medio nacional le hagan difusión nacional para que en otras provincias conozcan esos autores y puedan estar interesados en recibirlo. Entonces, desde todo el interior, con todos los editores con los que yo he podido hablar, siempre hablando de editoriales pequeños, y ni hablemos, por ejemplo, yo estoy en Córdoba, que no deja de ser una capital de provincia, y si nosotros sentimos esto en relación a lo que es el vínculo por ahí con Buenos Aires, imagínense lo que siente una editorial pequeña de una localidad del interior de Córdoba. Es peor, digamos. En ese sentido, a mí me parece que es muy difícil salir de la localidad. Yo creo que ese es el eje que nada está diseñado para acompañarlo. O sea, el transporte no ayuda. Yo he tenido que mandar encomiendas, por ejemplo, a Mendoza, y uno detecta en el seguimiento que primero van a Buenos Aires y no termina de comprender muy bien por qué, pero digo, está todo diseñado, trámites que hay que resolverlos a veces con papeles firmados que tienen que ir a Buenos Aires, por más que en esta época no tendría mucho sentido. Hay como muchas variables en todos los planos. Yo los primeros que detecto son el transporte y la logística, la difusión en medios que realmente tienen alcance nacional, y la posibilidad de que los autores de una localidad sean conocidos en otros lados, porque eso también nos permitiría conocer como lectores las realidades literarias del resto del país, que es muy grande y es muy diverso, y eso es extremadamente difícil viéndolo desde la localidad propia, ¿no? Nada, creo que con ahí redondeé un poquito. A ver, no sé si tengo demasiado para agregar, solamente voy a decir un par de cositas, porque Barbie describió muy bien el panorama y las dificultades que se tiene desde
lo que se llama el interior, lo que suele ser llamado el interior. A ver, habiendo tenido una experiencia de un par de años de discusión con muchos actores del sector y con funcionarios, y la sigo teniendo, ¿no? Acerca de cómo pensar el libro en el país, lo que parece es una falta de diagnóstico. Lo primero que diría, digo, lo que está planteando Barbie es ya entrar a una precisión sobre cuáles son los problemas puntuales, pero cuando uno habla con referentes del sector editorial o habla con funcionarios públicos dedicados al área, o sea, no es un tema... Tal vez ahora hay más sensibilidad con eso, y yo creo que en parte por la discusión del instituto que lo planteó, que lo puso en el centro, pero no está reconocido como un problema, ¿sí? Entonces falta el diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, difícilmente podemos establecer políticas y mucho menos, digo, difícilmente vayamos a tener ese nivel de detalle que plantea Barbie. Entonces, plantear el tema, discutirlo, y en ese sentido, la importancia de actuar políticamente. Quiero decir, que tanto los editores y editoras del interior como los municipios y provincias puedan plantearlo políticamente en distintos niveles. Y segundo, y de manera inmediata, seguido a ese diagnóstico, es entender que el mercado no lo resuelve. Quiero decir, el mercado por sí solo no lo resuelve. Voy a ser muy insistente con esto. Me acuerdo cuando apenas asumió el gobierno anterior, enero 2016, la primera medida, y diría casi la única medida que toma el gobierno anterior respecto al libro, fue liberar la entrada de libros, ¿no? Que ahora volvió el tema de la restricción por tintas. Es decir, la medida mala, la restricción por ingreso de tintas es mala, es una medida arancelaria, pero tenía algunos efectos positivos. Pero más allá de que tenga efectos positivos, el tema era, bueno, ¿cómo hacemos una medida superadora? ¿No? No, directamente liberaron de manera irrestricta la entrada de libros con el discurso de la biodiversidad. Libros libres, y con eso la discusión es una discusión falsa, quiero decir, el planteo era falso. Si queremos tener biodiversidad, generemos las condiciones estructurales para que haya diversidad. Y esa biodiversidad tiene un componente regional. Entonces, si queremos biodiversidad, trabajemos políticamente para tratar de revertir aquellas cosas que el mercado no hace más que reforzar con el tiempo, ¿sí? Que son desigualdades territoriales, desequilibrios geográficos. Entonces, en ese sentido, diría que en términos de discusión, de discurso político, discusión pública, es reconocer el problema y entender que el Estado, o mejor dicho, los estados, porque ahí a los estados provinciales y los municipales les cabe una enorme responsabilidad, que en general se terminan derivando o delegando al gobierno nacional. Y el gobierno nacional no lo tiene en agenda. Entonces, ahí hay un trabajo fuerte que hacer, y sí, por supuesto, ahí tener la agenda precisa que plantea Barbie, a ver de qué manera se trabaja de manera puntual, ¿no? Uh-huh. Otro de los temitas para conversar, digo temitas para reducirlos, es la cuestión legal, ¿no? Hace unos meses, en la pandemia, se ve que con la pandemia se acrecentaron algunos debates, tuvo que ver con la cuestión legal, ¿no? Con los derechos de autor, bueno, en muchas redes sociales se suben PDFs de libros nuevos, digamos, que están custodiados por derechos y se descargan, digo. Y ahí se genera una discusión en torno al trabajo del escritor. Por un lado, si el escritor está subrepresentado en la cadena del libro. Y también aparece el actor, como decía Barbie, el actor fundamental, que es el lector, y el acceso a la cultura y a los libros, digamos. ¿Cómo están viendo esta cuestión legal? Barbie, bueno, hay muchos editores que publican con Creative Commons, que hay un activismo de cultura libre, pero choca también con otros intereses. Digo, ¿cómo piensan ese tema en este momento? Bueno, yo de esto podría hablar mucho porque es un tema que a mí me apasiona, pero voy a tratar de ser como muy breve. A mí me parece que, bueno, la legislación que tenemos, la Ley de Propiedad Intelectual Argentina, es una ley hecha hace muchos años, 1930 y algo, donde no estaban contempladas condiciones de producción y circulación, como por ejemplo puede ser la herramienta de Internet, que es existente hoy y que como herramienta de acceso a la cultura es muy importante. No existía en la legislación, con lo cual hay muchos grupos, colectivos de bibliotecarios y grupos de otro tipo de instituciones que están trabajando, no con demasiado éxito aún, de plantear algunas excepciones para que
haya posibilidades diferentes para escuelas, para bibliotecas, para algún tipo de circulación, digamos que la ley acompañe de alguna manera las mejoras tecnológicas que ha habido en esta época. Eso por un lado. Las licencias Creative Commons, con las que trabajamos nosotros y muchos editores, cada vez más, sobre todo entre los pequeños, tienen que ver con permitir la copia y circulación libre en el marco de la legalidad. O sea, estas licencias acompañan la ley de propiedad intelectual, reconocen la atribución de la autoría, lo que hacen es el permiso por escrito de los autores en el libro para que pueda circular. Hay permisos mayores, como el de creación de obra derivada o incluso uso comercial, pero de base, por ejemplo, un editor que decide que su libro va a estar colgado en internet, si le pone una licencia de las más restrictivas de licencias Creative Commons, está de alguna manera autorizando que una persona pueda compartir ese PDF. Ese es un debate que tiene que ver con el fomento al acceso a la cultura. Y a mí me gusta cruzarlo con otra cosa que tiene que ver con este debate. Yo le llamé el gran debate de los PDFs, que no fue solo en la Argentina, también fue muy fuerte hace unas semanas en México, que tiene que ver con cómo este tema se cruza con los derechos de autor. Esto da para muy largo. Yo suelo ahí hacer una pregunta, que es, si la sustentabilidad de los autores y autoras estuviera resuelta, o sea, si no fuera un problema, si por su tarea y su trabajo de escritura los autores tuvieran una retribución económica que fuera suficiente para su sustentabilidad, ¿realmente a los autores les molestaría que su obra se circulara y se leyera más? Yo creo que no, con lo cual creo que hay un compromiso por parte de quienes estamos pensando esto, de tratar de pensar modelos de negocio, modelos de forma de redistribución de ingresos que fueran novedosos, que acompañaran estas épocas, por ejemplo el financiamiento colectivo, que es el que nos da resultado a nosotros, por un lado, pero por otro desarmar un poco algo que está muy unido en el sentido común de la gente, y que es que un PDF circulando es un libro menos vendido. Las experiencias, poquísimas experiencias, porque claro, quienes tienen la infraestructura y la capacidad de hacer encuestas, no les interesa hacer una encuesta que diera un resultado que no les convenza, pero las pocas experiencias que hay de material que ha circulado mucho es el que más se vende. Y a mí me gusta el ejemplo práctico de decir, bueno, cuando un libro está en todas las vidrieras de todas las librerías, se vende más. Si de pronto estuviera en un montón de lugares digitales también, con una acción clara, ¿no? De, por ejemplo, qué es lo que el autor, qué es lo que el editorial o el autor pretende. Una colaboración económica, una venta, una visita para hacer algo. Si eso estuviera claro y disponible, que el libro circule, va a fomentar las ventas. En nuestra experiencia, que nosotros liberamos todo el catálogo completo en PDF, ordenadito, hicimos un catálogo digital con todos los links y lo pusimos a disposición de los autores, de los escritores, de los, de los bibliotecarios, de los docentes, lo hicimos correr por todas las redes, y a nosotros en una época de crisis tremenda, no te voy a decir que vendimos muchísimo más, pero no empeoró nuestra situación, sino que incluso mejoró un poco. Entonces, y las visitas a la web se multiplicaron, y hubo toda una cuestión de difusión muy fuerte, y entonces eso para nosotros es un pequeño atisbo de qué es lo que podría suceder si la cosa circulara de manera un poco más libre, pero con una estrategia también pensada de cómo esa circulación puede plantear la sustentabilidad, no solo de los autores, sino también de los editores, ¿no? Los editores independientes tenemos una situación de mucha fragilidad también. Entonces, ¿de qué manera pensar ahí esos vínculos? Yo no creo que las cosas sean blancos-negras. Sí creo que hay como mucho que pensar y tratar de diseñar en ese sentido. Voy a hacer una intervención muy breve sobre esto. A ver, una cosa es el debate de fondo, que muy bien lo plantea Barbie, y otra cosa es el modo en que se planteó, creo que en un par de meses atrás. Creo que estuvo mal planteado. Quiero decir, primero porque no hubo un espacio donde se pudiesen argumentar con sensatez, inteligencia, las distintas posiciones contradictorias, ¿no? Creo que rápidamente escaló, como suele suceder con las redes sociales, en el agravio, el maltrato, y entonces eso derivó en la imposibilidad de empezar a pensar una propuesta superadora, en efecto, a los problemas que tiene la ley de propiedad intelectual. De todos modos, me parece que se deslizaron algunas cuestiones interesantes en esa discusión sobre
que tampoco son tan novedosas, pero está bueno volver a plantearlas sobre si el escritor, la escritora son trabajadores o no, que es esa vieja discusión, y por lo tanto, qué clase de derechos tienen, qué clase de estatus jurídico el Estado les tiene que proveer, ¿no? Entonces hay un problema bien interesante, es decir, no voy a profundizar sobre eso, pero estuvo planteado, y también aparecieron algunos artículos un poco cuando la espuma de la discusión esa pasó, reponiendo que no se trata solamente de derechos patrimoniales, que es decir, de derechos económicos, sino también derechos morales, qué quieren hacer los autores con sus obras, es decir, qué decisión tienen ellos. Entonces no es solamente si ganan o dejan de ganar, sino también qué voluntad tienen ellos de decidir acerca del modo en que circulan y se leen sus obras, ¿no? Entonces creo que hay una serie de problemas ahí bien interesantes que ojalá que en otras condiciones y pronto se pueda empezar a discutir, por supuesto. Bueno, voy a hacer la última pregunta porque tenemos poco tiempo y creo que estamos de acuerdo en que el mercado no se va a poder nunca, por lo menos el editorial, quizás ninguno, pero seguramente el editorial nunca se va a poder autorregular solo y se necesita una intervención del Estado, que intervención en el sentido de diseñar políticas públicas. El Instituto del Libro habilita esta posibilidad y quería preguntarles cómo ven la discusión que ya lleva casi más de un año, creo. Bueno, si es posible que el debate por el Instituto del Libro pueda sortear la polarización constante, la chicana, la politiquería, como se suele decir, para que se efectivice y se empiecen a pensar políticas públicas respecto a la industria del libro. Barbie, ¿empiezo? Sí, yo acá voy a hacer un comentario muy breve y lo voy a dejar a Alejandro, porque en realidad el especialista más es él. A mí me parece que es indiscutible la necesidad de un instituto, de un ente que esté creado desde lo público, pensando en la articulación de todos los miembros del sector editorial. Creo que es fundamental. Creo que se ha debatido mucho, que muchos sectores hemos hecho nuestros aportes intentando siempre mejorar ese articulado, ¿no? Creo que es vital que para los propósitos que tiene el proyecto si sale o cualquier otro que vaya en esa sintonía, de apuntar por el federalismo, apuntar porque todos los miembros del sector editorial estén considerados. Es muy importante, creo que las editoriales independientes deberían estar muy, muy prioritariamente tenidas en cuenta, porque suelen quedar fuera de convocatorias por cuestiones burocráticas de estructura o demás. Me parece que tienen que estar representadas, que eso sería muy, muy importante que se lo tenga en cuenta. Decía más temprano, que solo lo voy a mencionar porque forma parte de uno de mis activismos, la presencia del género, de la reivindicación de las mujeres en el sector editorial, en premios, en distinciones, en su rol de editoras, de autoras, de libreras. Digo, me parece que es algo que tiene que estar a la medida de otros debates en otros rubros por fuera del editorial. Digo, en también tiene que ser tenido en cuenta. Creo que haya un instituto que garantice y habilite políticas públicas quizás sea la única forma de poder tejer un articulado de red que nos pueda sacar adelante. Y bueno, no sé en qué situación estará hoy el proyecto, pero me parece que hace falta que las políticas públicas den un paso al frente teniendo en cuenta la complejidad de todo el sector. Eso. A ver, sobre el instituto hablé mucho, demasiado quizás, ¿no? Y tengo miedo a repetirme y aburrirlos. Así que me parece que lo que puedo hacer es tratar de hacer un brevísimo ejercicio de reflexión acerca de lo que me parece que habilitó el instituto, la discusión del instituto. Uno, abrió una agenda nueva. Quiero decir, veníamos solamente tomados por crisis o no crisis. El sector, cuánto perdió, qué tiradas hay, cuántos ejemplares. Me parece que aparecieron otros problemas, porque aparecieron otras voces y porque aparecieron instancias de conversación, que eso no existía. De repente teníamos mesas de conversación en distintas provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, y se fueron punteando una serie de problemas de largo plazo y de cortísimo plazo, pero que no estaban en la agenda. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el encuentro
recién Barbie lo mencionaba, es un sector extremadamente complejo y diverso, no muy distinto al de otros países, que es el mundo editorial es bastante parecido a lo que pasa en otros países. Sin embargo, en otros lugares existen instancias de encuentro, de interlocución, de interacción, que permite entender los puntos de vista del otro y, en ese sentido, tener políticas superadoras. En Argentina eso es muy difícil porque a veces las discusiones terminan siendo juego de suma cero, ¿sí? Hay muchos prejuicios, muchas suspicacias, y se siente de que si se le da algo a un sector, en realidad se la está perjudicando a otro. Y eso habla de la dificultad para encontrar espacios de conversación. Y yo creo que el instituto intentó eso, que no el instituto, las discusiones en torno al instituto avanzaron hacia ese sentido, falta muchísimo, fue apenas un esbozo. Y por otra parte, me parece que también otra cosa que señaló, más allá de que el instituto finalmente se sancione y se promulgue, que sería lo óptimo, pero bueno, eso por supuesto me excede a mí, es una decisión política, yo creo que hay buena voluntad, pero las circunstancias de la coyuntura han hecho que se postergue el debate. Pero más allá del instituto, me parece que hay que plantear el tema de las políticas públicas de fondo. Es decir, ¿cuándo un Estado da prioridad a algo? ¿O cuándo uno puede reconocer si un gobierno particular le está dando prioridad? A ver, si el gobierno anterior hablaba de que la ciencia era importante, pero eliminaba el Ministerio de Ciencia, bueno, hay una contradicción entre el discurso y la acción. Entonces me parece que tenemos que estar atentos a lo siguiente, de vuelta, en los distintos niveles de gobierno, o estados, municipal, provinciales y nacional. A ver, cuando cambia el gobierno, lo primero que hay que exigir es, más allá de la existencia de un instituto o no, una arquitectura institucional acorde. Si no tenemos una coordinación, ni una dirección, ni una subsecretaria, ni nada que se dedique al libro, bueno, ahí hay un problema. Quiero decir, no hay nadie que esté pensando al sector del libro, no es una prioridad. Si no hay recursos específicos orientados hacia eso, no hay recursos que vayan a desarrollar políticas, bueno, también es otro indicador de la ausencia política. Si no tenemos funcionarios idóneos, ¿sí? Si no tenemos funcionarios que tengan trayectoria y conozcan al sector y que nos permitan partir de una buena base. Si ponemos a funcionarios que desconocen, estamos partiendo de -5, -10. Ese es otro problema, ¿no? Y finalmente, la capacidad de interlocución con el propio sector. Si no generamos las instancias que aparte puedan dialogar y conversar con los distintos actores, bueno, vamos a tener políticas que después no van a tener efectos en la realidad, o políticas que no puedan, que su nivel de factibilidad sea bajo, su nivel de éxito sea bajo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, el instituto sí, ojalá avance, pero me parece que antes que el instituto deberíamos generar y discutir esta clase de cosas para estar atentos a cómo funcionan los estados y los gobiernos que llevan adelante esos estados para intervenir y promover el desarrollo del sector editorial en su conjunto, ¿no? En su complejidad. Bueno, hemos llegado al final de la conversación. Barbie y Alejandro, les agradezco mucho. Bueno, nos cruzaremos en otra ocasión. Muchas gracias, fue un gusto. Muchas gracias, un placer. Adiós.